Pues la estructura de peones número 8 es la estructura llamada centro bloqueado E5-D4, que se da sobre todo en la francesa y tal vez en algunas situaciones del sistema Cole también, ¿no? También se da en alguna otra apertura, pero de una forma más esporádica, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en esta apertura? Pues esta apertura está caracterizada porque es un ritmo de juego medio, no es muy rápido, pero tampoco es muy lento como en otros tipos de juego, ya que pues puede haber ataques rápidos, con lo cual a veces en función de si el juego es cerrado o semi abierto, pues tendremos un tipo de velocidad u otro. La ventaja de espacio se la lleva el blanco es el que tiene la ventaja de espacio. Las partidas son agudas porque hay bastante ataque. Y cada bando domina un ala, ¿no? Eso es muy típico de estas estructuras en las que el bando negro suele dominar el ala de dama y el bando blanco suele dominar el ala de rey. Y bueno, lo que hay que decir es que en función de esta estructura se puede clasificar cuatro grandes casos, ¿no? Y estos son los cuatro casos que tendríamos que clasificar. El primer caso, el caso 1, es el caso en el que el negro si os fijáis, hace C por D4 y por tanto se abre la columna C. Es decir, se juega C5, el negro, el blanco ataca por el flanco de rey, el objetivo es dar mate y demás, y el negro en cambio ataca por el gambito de dama, ¿no? Con lo cual, las ideas para cada bando son el blanco atacar por flanco de rey. Su objetivo directamente es dar mate y va a atacar con F4, con F5 y a veces apoyado en D3 pues con un alfil seguramente. Y se suelen dar posiciones en las que es muy propicio el presente griego, ¿no? Algo que ya sabéis cómo funciona, es un sacrificio típico de alfil por H7, ¿no? El negro, en cambio, genera contrajuego rápido. Lo necesita hacer, ¿no? Y cambia el alfil de C8 si puede, en cuanto puede, para quitarse de esa piedra que tiene ahí en la apertura. Y ataca por el flanco de dama. Lo normal es jugar rápidamente C5 y atacar por ahí, ¿no? También tiene otro tipo de ataque que es con F6, ya que no solamente se ataca la base de la cadena de peones, sino que a veces también se ataca la punta, porque el blanco a veces tiene dificultades para defender ahí, ¿no? Y con F6, pues bueno, si el blanco toma, el negro acepta tener un E6 retrasado a cambio de tener pues más dinamismo en la posición. Así que tenemos cuatro casos, es muy importante esto decirlo, hay que tener presente que tenemos cuatro casos en función de cómo vaya la partida, ¿no? El caso 1, como hemos dicho, es el que el negro hace C por D4, porque si después de que se juega, por ejemplo, C5, el blanco juega cualquier otra cosa, como por ejemplo C3, y el negro hace C por D4, está abriendo la columna C para una torre y para atacar por ahí, ¿no? Ese sería el primer caso. El segundo caso sería en el que el negro, en vez de atacar por C por D4, juega un F6 y el blanco pues a veces se ve obligado a hacer un E por F6 y eso hace que el peón de E6 del negro quede expuesto y débil, pero ha liberado la posición el negro y puede tener pues bastante contrajuego. Esa es la idea, ¿no? De la posición. El tercer caso sería cuando el blanco hace D por C5. Se le llama, a este caso es muy conocido, se le llama wedge formation, o en español cervantino, formación de cuña. Y es un caso que se estudia bastante de forma específica porque se da muchísimo y la gente pues le interesa mucho conocer este wedge formation o formación de cuña porque no solamente se da en la francesa sino que a veces también se da en otras aperturas. Y bueno, el último caso sería el caso en el que el blanco cambia los peones de D4 y E5 y se destruye el centro y hay pues ataques, ¿no? Estos serían los cuatro casos que se dan en esta estructura. Una estructura muy interesante que se llama pues eso, de centro bloqueado E5-D4 y que puede dar lugar a muchas partidas. Tenemos partidas modelo para ilustrar todo lo que os acabo de decir, o sea que todo el mundo tranquilo. Y vamos primero a ver qué significa esto del primer caso, ¿no? El primer caso que hemos dicho que es que el negro hace C por D4 y se abre la columna C y por ahí viene un ataque, ¿no? Para eso vamos a ver una partida entre dos grandes maestros, Ornstein y Friedgut, en la que la cosa fue así, ¿no? E4, E6, D4, D5. Caballo D2, dando lugar a una defensa francesa Tarrasch, muy típica. Caballo F6, E5, caballo Fd7,
alfil D3, C5. Ya veis cómo se está utilizando la estructura francesa para utilizar lo que sabemos de esta estructura, jugar con un C5, aprovechar y apoyar desde un D3 para atacar por el ala de rey. A partir de ahí el blanco se puede expandir. C3, caballo C6, caballo E2, y ahora ya viene este C por D4. Un C por D4 que si el negro lo contesta, porque que si no va a hacer, deja la columna C abierta. Bueno, en este caso, por ejemplo, el negro jugó caballo B6 y el blanco pues sigue con su plan, lo acabamos de decir, ¿no? El negro tiene el plan de atacar por el ala de dama, el blanco tiene el plan de atacar por el ala de rey. Y estamos además en el caso 1 en el que se abre la columna C. Bueno, pues después de este caballo B6, el blanco juega F4, alfil D7, caballo F3, el blanco está poniendo todas las piezas en el ala de rey, torre C8, el negro está utilizando la columna C, es decir que los planes están encajando en lo que estamos explicando, enroque del blanco, y bueno, claramente el blanco planea jugar F5 y el negro intenta usar su columna abierta, así que todo está encajando en lo que acabamos de... Otro esquema sería jugar dama C7, enroque largo, y una vez hecho el enroque largo, que la torre va aquí a D8, después rey B8 dejaría el rey totalmente a salvo, y aquí después se puede poner la torre en C8. Estos son los esquemas que se podrían jugar. En la partida no fue así, la partida se jugó directamente torre C8 sin el enroque, y bueno, el blanco no se supo aprovechar de eso, jugó enroque, alfil E7 por parte del negro, torre F2. Torre F2 es curioso porque, claro, aquí viene una tensión. Hay que ver la tensión donde está, en el punto en el que está. Y la tensión es esta casilla de C2. Esta casilla de C2 es la que quiere atacar el negro. El blanco está intentando atacar hacia el enroque largo, ¿no? Esta es la idea del blanco. Atacar hacia el enroque largo todo lo que pueda y más. Pero el negro, en cambio, quiere atacar por la zona de la ala de dama y su casilla clave es la casilla C2. Entonces, claro, está amenazando rápidamente hacer un caballo B4 e invadir C2 con el caballo. Y eso lo tenemos que evitar. Para evitarlo, el blanco decide jugar este torre F2 para que le sirva para evitar esa entrada que tiene el negro en C2 y de paso poner la torre en disposición de ataque para poderse doblar o para poderse mover a diferentes columnas sin que el rey le moleste. Esa es un poco la idea. No obstante, el negro sigue con su idea de caballo B4, como si le diera igual que estuviera protegido. El blanco juega alfil B1. Esto es muy típico para aguantar la posición y porque además tenemos que luchar en C2. Dama C7 del negro, aprovechando y apretando todo lo que puede. Y aquí se da cuenta el blanco que su jugada, la jugada que quería hacer, caballo C3, que es una jugada tremendamente interesante para bloquear la incursión del negro en C2, pues no lo puede hacer porque hay una jugada táctica y es caballo A5. Fijaos que si juega caballo C3, que aquí todo parece controlado, ahora ya ni la torre ni la dama pueden atacar el punto C2 y por tanto el caballo parece que no puede llegar a C2. Aquí hay una jugada táctica, como decía, ¿no? Y la jugada táctica no es otra que caballo A4. Aquí parece que se pierda pieza porque yo tengo caballo por caballo y luego dama por, es decir, aquí estamos atacando con 2 y él solamente defiende con 1. Pero el problema es que después de caballo por caballo viene la tremenda dama por C1. Y dama por C1 pues no se puede permitir y las negras ganarían. Con lo cual no puedo hacer caballo por caballo y es el negro el que a la siguiente jugaría caballo por caballo y entraría pues ganando, ¿no? Y si nos vamos a E2, entonces ya sí que puede meter este caballo en C7, como hemos dicho antes. Así que no se puede jugar caballo C3. Es tremendo, pero el negro ha conseguido su objetivo. Bueno, pues el blanco juega A3 para intentar quitar el caballo de ahí. Pero el negro, pues ya sabemos, se mete en C2, que esa era la idea, la superidea propiciada por el conocimiento de la estructura. ¿Y qué hay detrás de jugar C2 con tantas ganas? Bueno, porque si invado el ala de dama mucho antes de que el blanco se ponga a atacar el ala de rey, aquí tendré ventaja, seguramente caerá alguna pieza, algún material, tendremos algún peoncillo, algo que comer, y ganaremos desde el ala de dama hacia el ala de rey, con lo cual estaremos ganando la partida, ¿no? La única manera que tiene el blanco para intentar aguantar es ejercer un ataque, que llegue antes.
Pero esto no es lo que parece que sucediera en esta partida, ya que después de torre A2, porque el blanco se tiene que quitar la torre, el negro jugó alfil A4. Fijaos que cada vez está peor la cosa, ¿no? Dama D3 para quitarse de la clavada y dama C4, buenísima. Lo que hace el negro es incluso secar al blanco con su dama, que es la pieza más activa, y hacerse dueño y señor de la posición. Dama por C4, torre por C4, y el negro ha dominado totalmente la posición y ha invadido al blanco por el ala de dama, que pronto verá cómo le desaparece su ahora peón débil de D4, porque el peón de D4 ahora mismo está defendido con 2, pero también está atacado con 2, ¿no? Así que después de tener que mover el caballo en C3 para intentar amenazar el caballo de C2, cae este peón, caballo por caballo, torre por caballo, y alfil E3. El blanco se las prometía muy felices después de esta jugada, pero el negro juega una jugada todavía mejor, que es alfil C5, como si entregara la calidad. Pero en realidad, si os fijáis en la posición, no entrega nada. Alfil C5 simplemente conllevaría un cambio de piezas, ya que después de alfil por torre, vendría alfil por alfil, y como la torre de F2 está clavada, el negro volvería a recuperar la calidad. Así que el blanco juega B4. Buena elección para intentar quitar de encima ese alfil de C5 que molesta. Y una vez más el negro juega la correcta en torre C4. Aquí simplemente vuelve a haber un tema de cambio de piezas. El blanco come un alfil, el negro come el caballo. El blanco come un caballo, el negro come un alfil. Y el blanco toma un peón. Y ahora aquí el negro, la jugada que gana más rápido, tal vez hubiera sido rey D7 y no cambiar nada más, ¿no? Con rey D7 aseguramos que el blanco no corona, que eso sería pues bastante perjudicial para los intereses del negro. Y ganaría bastante más rápido de lo que pasó en la partida, ¿no? En la partida el negro lo que hizo fue, en vez de jugar rey D7, fue intentar cambiar más cosas todavía y prefirió que el blanco no tuviera contrajuego, que no tuviera piezas para echarse a atacar, a cambio de hacer este final algo más duro, pero también ganado, con lo cual, bueno, pues el negro jugó torre 1, torre F1, torre F1 jaque, rey por F1, enroque corto, torre B2, y bueno, se fueron sucediendo las jugadas y al final el negro se pudo imponer, aunque, como insisto, se hubiera impuesto mucho más rápido con ese rey de 7 en ese momento, pero bueno, no importa ahora si después el final lo hubieran hecho en 7 o en 27, porque lo que interesa son las estructuras de peones y ver cuál es esta idea, ¿no? La idea que subyace en el caso 1, que os lo vuelvo a poner. El caso 1, que es cuando el negro hace C por D4, se abre la columna C y el negro ataca por esa columna, ¿no? Esa sería un poco la idea del caso 1. Otro ejemplo del caso 1, y este ejemplo es lo pongo porque es bastante divertido, es cuando se abre la columna C, efectivamente, pero el negro no lo sabe hacer, no se lo sabe montar, no lo consigue, y entonces es el blanco el que de forma magistral dice, bueno, pues ya que no aprovechas la columna C, la aprovecho yo. Y eso es lo que pasó en la partida entre Steinitz y Halpern. Una partida que se jugó de la misma manera, es decir, fue una francesa Tarrasch, y después de gallo F6 y E5, pues se sucedieron las jugadas típicas de la posición que hemos visto antes, y después de este peón por peón, y ahora, en vez de jugar alfil E7, que es tal vez la que mejor responde a la estructura, el negro quiso hacer una mejora. Dijo, a ver, vamos a ver, este alfil de 7, este alfil de negras, es mi mejor alfil, es mi niña mimada, y yo no lo veo bien en E7. Lo veo mejor en alguna otra diagonal, pero no en E7, en E7 no apunta a nada, ¿no? Con lo cual se le ocurrió jugar alfil B4, con idea de que el blanco lo expulsara, cosa que hizo inmediatamente, y después de jugar de forma diferente, el negro consiguió meter su alfil en B6, de lo cual estaba muy orgulloso, porque desde ahí podía atacar el centro y hacer más pupa, ¿no? Lo que pasa es que, pese a que el negro ha conseguido realizar su idea, no se ha dado cuenta de que a cambio le ha dado la iniciativa al blanco en el flanco de dama, que debería ser dominio del negro. Pero claro, el blanco tenía muy claro cuál es esta estructura, una estructura en la que se tiene que luchar, él tiene que centrarse en el ala de rey. En cambio, el negro juega raro. Juega raro y juega pues con ese alfil B4, con lo cual le da mucha iniciativa al blanco en primer lugar, y en segundo lugar le ofrece la posibilidad de poner muchas piezas en el ala de dama. ¿Eso qué quiere decir?
Quiere decir que aunque las estructuras te marquen un camino, como el ajedrez es muy concreto, al haber jugado alfil B4, aquí es el blanco y no el negro el que se va a aprovechar del ala de dama. Y el negro, como ha jugado así de raro, ahora tiene las piezas desubicadas, no sabe dónde poner las piezas. El caballo de C6 no tiene cuadros, el caballo de D7 casi tampoco. El alfil de C8 no sale, la torre de A8 no está jugada. Sí que es cierto que le puede quedar enrocarse, pero es que no tiene movilidad. Es decir, que ha conseguido ubicar su alfil en un sitio que le apetecía, por el cual se siente bien, pero ha descuidado todo el resto de piezas. Y eso hace que si juegas contra alguien como, en fin, Steinitz, pues eso lo pagues caro, ¿no? Porque Steinitz aprovechó todos los tiempos que le dio el negro y ahora simplemente dijo, mira, yo iba a atacarte por el ala de rey porque esto es una estructura de centro bloqueado y me dijo dama roja 150 que se ataca por el ala de rey, pero claro, ahora con todos estos tiempos pues yo me voy a animar y voy a empezar a colocar mis piezas en el ala de dama y voy a aprovechar esa columna C porque ¿tú cuándo vas a aprovechar la columna? ¿Cuándo va a ser el negro capaz de jugar torre C8? ¿Cuándo os lo pensáis? Pues desde luego no en las próximas 3 jugadas, eso está claro. Así que el blanco se anima y entonces mete las piezas en el ala de dama. Caballo B3. Bueno, el negro ahora intenta pues maniobrar a ver si puede colocarse de alguna manera, ¿no? Dama E7, que ya sabéis que la dama no debería ir a E7, debería ir a C7. Pero bueno, se tiene que meter en E7 para intentar darle un aire al caballo. Alfil D2. Caballo F8, intentando colocarlo por algún sitio que funcione. Y ahora el negro tiene muchos problemas para colar sus piezas. Tiene que perder más tiempos para intentar reubicarlas. Y eso todavía le da más iniciativa al blanco, que no es otro que Steinitz. Entonces, bueno, el blanco dice, espera que te voy a molestar más, ¿no? Y juego B5. El caballo, gracias a Dios, tiene una casilla en D8 que no es tan horrible como la de B8, que era donde salió. Y sigo colocando las piezas. Alfil B4, te toco la dama. Dama F7. A4, fijaos qué espachurramiento está recibiendo el negro, que no tiene sitio y que además la columna de C pues no la puede utilizar, ¿no? H6, A5 echándole alfil C7 y el blanco se ha hecho con el ala de dama. Ha restringido al negro, que no puede enrocar, que no tiene espacio y tiene casi todas sus piezas en las 2 primeras filas. Bueno, casi no, todas sus piezas las tiene en las 2 primeras filas, así que es tremendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí, no? ¿Cómo podemos intentar solucionar la vida? El blanco, ¿qué es lo que hace? Pues rápidamente hacer torre C1. O sea, fijaos, ¿no? El negro, sabedor de la estructura, abre la columna C para buscar contrajuego en el ala de dama donde es más fuerte. Y además lo prepara todo para ser todavía más fuerte. Pero juega mal con el alfil, en vez de jugar rápido un alfil E7 y un enroque. Empieza a jugar con el alfil B4, alfil A5, alfil B6, que no le ha servido de nada porque ahora está en C7. Y encima el blanco no solamente se ha hecho fuerte en la ala de dama, que es súper atípico, sino que además, ¿quién tiene la columna? El blanco. Y bueno, y ahora atacar el punto C7, exactamente igual que lo que haría el negro con el punto C2. Bueno, pues B6 para intentar sacar el alfil de C8 y el blanco no perdona, lo sigue aprisionando. Y ahora el alfil de C7 es el que se va a intentar jalar, ¿no? Caballo G6 para sacar las piezas en algún sitio. G3 para que no se pueda mover ni siquiera en H4. No tiene contrajuego el negro en ningún lado. Dama D7 para intentar ver por dónde puede abrir y dejar espacio para su caballo. Dama C2 ya está atacando el alfil de C7 y prácticamente no se puede salvar, ya que si el alfil de C7 lo mete en B8, el que se queda colgado es el alfil de C8, con lo cual, después de dama C2, el negro pierde pieza. No hay manera de salvarse. Fijaos cómo una disposición horrenda, cómo la estructura mal jugada, cómo habiendo hecho todo al revés, obliga al negro a abandonar, porque sin haber hecho nada, sin haber hecho prácticamente nada, el blanco no ha dado mate, el blanco no se ha metido, pero si es que no ha pasado ni de la 4ª fila, el blanco, simplemente ha ganado a distancia.
Ha ganado distancia gracias a el conocimiento que tenía de la estructura y de cómo lo ha ido ahogando. Y ahora el negro pierde pieza sí o sí, con lo cual Steinitz pues se hizo con la partida. Un ejemplo tremendo de cómo se controla una estructura de peones a tu favor, ¿no?